Sean todos bienvenidos a esta tercera clase de nuestro curso de LabVIEW. En esta clase vamos a ver ya más en detalle los tipos de datos ya funcionando. En la anterior clase ya pudimos ver todos los tipos de datos que existen en LabVIEW, como todo lenguaje de programación, ya sea Java, C++, C#, pues tienen sus tipos de datos. LabVIEW también, al ser un lenguaje gráfico, pues tiene los tipos de datos que son estos. ¿Ok? Ahora en esta clase les voy a presentar el cable, ya que el cable va a ser un elemento importante en LabVIEW, ya que con esto vamos a poder conectar nuestros programas. Como han podido ver el primer ejemplo que hicimos en la primera clase, la sumadora, estos lo conectábamos con unos cables que son estos. Pues entonces los cables nos van a permitir conectar como circuitos nuestros programas. Entonces, para cablear todos nuestros programas, simplemente le damos, como ya saben, a la salida del control, a la entrada del indicador. Y así vamos cableando todos nuestros tipos de datos. Como pueden ver, para diferentes tipos de datos, pues el cable es diferente. O sea, el cable va a ir cambiando dependiendo al color que tenga el tipo de dato. Aquí vamos a tener los tipos de datos numéricos, donde va a incluir enteros y flotantes. Aquí el tipo de dato booleano, que va a ser el cable color verde, como pueden ver. Y los tipos de datos string, que van a ser pues color rosa. Y aquí pues los arrays y los clusters van a ser de color negro. El array se va a diferenciar porque tiene aquí como una matriz. Y el cluster pues se va a diferenciar porque podemos meter todo tipo de elementos, como pudimos ver en la anterior clase. Entonces, como pueden ver, nuestro programa está roto. Ahora mismo está roto. ¿Por qué? Pues porque, ¿cómo sabemos primeramente por qué nuestro programa está roto? Pues al ver este icono, vemos que nos salen errores. Entonces, esto nos dice que el programa está mal, o sea, no se va a poder ejecutar porque hay conexiones que están mal. Entonces, si nosotros le damos a clic ahí, nos va a dar una lista en la cual nos va a mencionar qué tipos de errores tenemos. En este, por ejemplo, nos dice que el control contain elements and is undefined. Okay, aquí nos dice que no se ha puesto tanto controles e indicadores, no está definido, no tiene elementos, entonces con qué trabajar. Entonces esto es insuficiente para que el programa funcione. ¿Ok? Si nosotros, por ejemplo, duplicamos esto y lo vamos a añadir aquí dentro del array, como puedes ver, aquí se ha incluido, el cable se ha roto porque no coinciden el tipo de dato. Ahora mismo es un array del tipo booleano y aquí no hay nada. Entonces tendremos que hacer lo mismo, poner un indicador. ¿Okay? Para ir al icono rápidamente al que está en el panel frontal, le damos doble clic y como puedes ver aquí nos muestra dónde se encuentra en el panel frontal. Pues le damos clic y ahora nuestros cables ya no están rotos. Ahora aquí vamos a hacer lo mismo. Aquí vamos a poner estos elementos dentro del clúster. Como pueden ver, el cable se ha roto pues por lo mismo, porque es un clúster de diferente. Y al añadir, el cable ya se va a poner bien. Entonces aquí podemos traernos también un tipo de dato numérico. Como pueden ver aquí nos aparece y lo añadimos dentro del clúster, dentro del control clúster. ¿Okay? Aquí vamos a duplicar también el numérico. Y cuando le metemos dentro del clúster, como puedes ver, se mete dentro del icono. Al sacarlo, pues nos aparece el icono que tenemos aquí, como si fuera un elemento numérico suelto y no perteneciente de un clúster. ¿Ok? Entonces lo metemos dentro y como pueden ver aquí ya tenemos el clúster dentro y nuestro programa funcionando correctamente. Ya no hay ningún tipo de error y ya se puede ejecutar sin problema. Si le damos a ejecutar, nuestro programa se va a ejecutar sin problema. De hecho, le podemos dar a ejecutar continuamente para ver nuestro programa en funcionamiento todo el tiempo. Si nosotros vamos a jugar con nuestros elementos o tipos de datos en LabVIEW, si prendemos el booleano, pues se va a prender. Prendemos, apagamos, prendemos, apagamos. ¿Ok? Porque ya están conectados con sus respectivos cables. ¿Ok? Entonces lo mismo para el array, lo mismo para el clúster. Aquí podemos incrementar el valor y como puedes ver a la salida nos sale el mismo número, ya que estamos conectando el control con el indicador. Si hubieran más elementos aquí, pues como hicimos el primer programa donde hicimos una suma, pues ahí se va a sumar y el resultado va a variar dependiendo a la operación que hayamos hecho antes de entrar o antes de mostrar en el indicador. ¿Ok? Ahora quiero entrar un poquito más en detalle
ya que los de tipo numérico no siempre van a ser de este color, como pueden ver, azul. Le voy a dar a stop, abortar el programa para que salga directamente. Ahora mismo, si nosotros ponemos aquí, por ejemplo, un 4, si le damos a ejecutar, aquí nos va a mostrar el 4. Pero al ser esto un entero, no vamos a poder poner, por ejemplo, 4,5. Si le damos a ejecutar, el programa lo va a redondear y no nos va a permitir insertar un número entero. Entonces, para ello, si nosotros queremos manejar decimales, tendremos que cambiar el tipo de dato. Lo vamos a poner aquí y vamos a venirnos aquí a double, que va a ser el tipo flotante. ¿Ok? Entonces, si aquí ponemos, por ejemplo, 5 y le damos a ejecutar, a la salida sí nos va a permitir imprimir el valor que es el flotante. ¿Ok? Entonces, estos dos tipos de datos, como pueden ver, van a ser muy importantes a la hora de construir nuestros programas si queremos tanto números enteros o números reales. Esto en realidad es un poco más complejo, ya que como pueden ver aquí, tenemos muchas representaciones, ya que si elegimos el preciso, pues como sabrán, nuestras aplicaciones se van a ejecutar más rápidamente y vamos a ocupar menos espacio en memoria. Esto ya es un poquito más avanzado, que lo iremos viendo más en detalle, pero el resumen de estos dos tipos de datos es el double, también el single, de single precision, y estos que van a ser como por ejemplo de diferentes tamaños, que va a ocupar un 64, un 32, un 16. Como los lenguajes de programación tenemos los tipos de datos enteros que ocupan un cierto espacio en memoria, pues aquí en LabVIEW también tenemos esa opción. ¿Ok? Entonces, aquí nos quedamos con el tipo entero y flotante, y ya está. Aquí el booleano, que siempre va a ser true o false, encendido o apagado. Y aquí el string, que simplemente vamos a escribir y ya está. Vamos a escribir nombres, por ejemplo este de aquí. Y los arrays para agrupar elementos del mismo tipo. Y el cluster para agrupar elementos de diferente tipo. ¿Ok? Entonces, aquí en esta clase vamos a ver también el flujo de datos. El flujo de datos en LabVIEW, como sabrán, el flujo de datos en LabVIEW se ejecuta de izquierda a derecha. En otros lenguajes de programación, por ejemplo Java, el flujo de ejecución es de arriba hacia abajo. O sea, se ejecutan las primeras líneas hacia abajo. En LabVIEW el flujo de ejecución siempre va a ser de izquierda a derecha, sin importar cuántos elementos tengamos en nuestro programa. Si nosotros le damos a ejecutar paso a paso, como podrán ver, nuestro programa se va a ejecutar de izquierda a derecha. Por ejemplo, si aquí nosotros ponemos un elemento o otro número, por ejemplo 6,5, esto va a aparecer aquí a la derecha. Entonces el flujo de programación va a ser ir de aquí al indicador. Entonces si le ejecutamos, como pueden ver, pasa esto. Entonces nunca olviden esto, el flujo de ejecución o flujo de datos en LabVIEW es de izquierda a derecha, ¿ok? Entonces, esto lo podemos explicar en más detalle trayéndonos una suma, por ejemplo, o una multiplicación. Aquí, esto lo duplicamos aquí. Y aquí vamos a conectar, por ejemplo, esta multiplicación aquí y esto aquí. Esto lo voy a borrar, ¿ok? Aquí vamos a hacernos una multiplicación. Entonces, al ejecutar paso a paso, aquí vamos a poner un número 2. Voy a poner un número entero, un 2 entero. Si le doy a ejecutar paso a paso, como podrás ver, a la multiplicación va a entrar estos dos números. O sea, va a ir de izquierda a derecha. Una vez entren los dos números a la multiplicación, se va a venir a mostrar al indicador. Y al terminar el programa, pues vamos a ver el resultado. ¿Ok? Entonces el flujo de ejecución va a ser de izquierda a derecha. Lo repito porque esto es muy importante, ya que a la hora de realizar ya programas más grandes, pues tenemos que tener muy en cuenta a la hora de revisar o montar nuestros enunciados, lo que nos pide el usuario, pues saber que al montar el programa nuestra ejecución va a ser de izquierda a derecha. Entonces aquí lo voy a mantener de momento esto. De hecho, esto me lo voy a acomodar para que esté bien visible. Ok, y bueno, otro punto importante va a ser el tipo de dato constante. Este tipo de dato constante también lo encontramos en otros lenguajes de programación. Pero en LabVIEW
lo tenemos aquí. El tipo de dato constante en LabVIEW solo lo vamos a encontrar en el diagrama de bloques, el que tenemos aquí. Como pueden ver, el tipo de dato constante, aquí vamos a arrastrar esto y aquí le vamos a dar Change to Indicator, por ejemplo. No sé si me deje cambiar directamente. Ok, entonces aquí nos va a mostrar un indicador. El indicador va a ser el mismo porque para poderlo representar en el panel frontal sí o sí necesitamos tener bueno, esto lo voy a cablear aquí y esto me lo voy a recorrer arriba para seguir un orden. Ok, y esto me lo voy a traer aquí abajo. Entonces esto lo voy a acomodar aquí. Ya tenemos los dos tipos de datos que son enteros y flotantes. Aquí el tipo de dato constante que no considero que no debemos dejarlo de lado ya que es un tipo de dato. Aquí el booleano, el string, el array y el cluster. Ok, entonces como pueden ver, el control de este tipo de dato constante solo está en el diagrama de bloques y no en el panel frontal. Esto ténganlo muy en cuenta y es muy importante. Ok, entonces aquí ya tenemos un programa, todo el detalle de los tipos de datos en LabVIEW, como también los cables, los colores, el flujo de datos que es de izquierda a derecha, la constante que siempre va a estar en el diagrama de bloques y no en el panel frontal. Como puedes ver, si le damos clic no nos va a mostrar en el panel frontal. En cambio, el indicador de la constante, pues aquí lo voy a poner constante. Ok, la constante pues sí va a estar en el panel frontal para poder representar su salida. Ok, entonces en principio ya tenemos todo cubierto por la parte del tipo de datos. Denle un repaso, vayan jugando con el array, el cluster, repasando o apuntar. Si apuntan en este curso les va a ir muy bien, ya que cuando apuntamos ya asimilamos muchos conceptos y estos tipos de datos ya se nos va a quedar en nuestra mente. Ya sabremos qué tipos de datos hay en LabVIEW, ¿ok? Entonces, este apartado o este tema ya doy por cerrado. En la próxima clase ya entraremos a otro apartado, por ejemplo, las ayudas que hay en LabVIEW, cómo buscar elementos rápidamente, y iremos a explorar en más detalle los controles, o sea, la paleta de controles que va a estar siempre en el panel frontal y la paleta de funciones que va a estar siempre en el diagrama de bloques. Aquí el control en el panel frontal y aquí la ventana de funciones en el diagrama de bloques. Ok, pues continuamos en la próxima clase. Espero que hayan entendido y cualquier duda pues déjenme en los comentarios y seguimos avanzando.